meses, los diálogos entre los transportistas y el gobierno no llegan todavía a un resultado. ¿Cuáles son las razones por las que no se logra un acuerdo? ¿Dónde radica el desacuerdo? Lo vamos a conversar con el abogado Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador y procurador común del sector del transporte. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial, estimado Lenin. Cuéntenos cuáles son los verdaderos motivos por los que se suspendió la reunión del pasado jueves, donde se tenía entendido que finalmente se iba a consolidar y a dar a conocer un acuerdo. Bueno, la semana anterior el gobierno nacional nos hizo conocer la propuesta de focalización y al mismo tiempo nos habló de compensación. Ahí surgió la divergencia de criterios por cuanto nosotros todo este proceso de diálogo que arrancó en el mes de junio fuimos a cumplir un mandato que la transportación ecuatoriana nos entregó a 5 dirigentes nacionales que cumplimos el papel de comisionados, entre ellos los compañeros Abel Gómez, Luis Felipe Vizcaíno, Jorge Calderón, Miguel Guamán y quien le habla en calidad de procurador común. Siempre sostuvimos que el objetivo número 1 era dar cumplimiento al artículo 2 del decreto ejecutivo 894 que hablaba de focalización, en este caso del precio de los combustibles para el transporte ecuatoriano. No obstante, hay que ser honestos y reconocer que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, él nos dijo que era necesario también buscar soluciones integrales para el problema del transporte ecuatoriano. Y entonces se empezó también a analizar por qué una llanta, por ejemplo, para un camión en el Ecuador cuesta $400, mientras que en Colombia esa misma llanta costaba 250. Entonces se habló de la posibilidad de buscar esta solución integral y empezamos a ver el mecanismo a través del cual se podía encontrar aquello. Ahí entramos al tema. El pasado 5 de octubre se les entregó un documento técnico en el que constaban, se dijo por parte del gobierno, propuestas para atender a transportistas y a usuarios de todas las modalidades del transporte. ¿Fue realmente así? ¿Ese documento contenía las respuestas a todos los requerimientos que ustedes tenían? Bueno, el documento en unos casos habla solamente de compensaciones para el transporte comercial, mientras que para el transporte público se habla de focalización. Cuando hablamos de estos dos sistemas de transporte, tanto público como comercial, en el primero está el transporte masivo de pasajeros, donde implica buses de transporte urbano, intercantonal, intraprovincial, y en el segundo hay el grupo de 5 estructuras de transporte, que es las camionetas, los taxis, el urbano, el turístico y el pesado. Ahí surge, reitero, la divergencia, porque siempre nosotros insistimos y el gobierno fue muy claro, el presidente en algún momento, cuando él dijo que la focalización iba al transporte público al inicio de las negociaciones, yo personalmente le había pedido al presidente que nos haga una aclaración. Creemos que se debe referir a todo el transporte y en efecto así lo hizo el presidente. Recordará usted que nosotros dimos una rueda de prensa cuando dijimos de que la focalización va para todas las modalidades de transporte. Aquí simplemente es un tecnicismo jurídico el que establece una diferencia entre el transporte público y el transporte comercial, porque la realidad del transporte ecuatoriano es totalmente diferente a otras estructuras existentes en América Latina y en otros países del mundo. Consecuentemente, este momento, cuando le dicen al taxista, al camionetero, al escolar, al turístico, le vamos a dar compensación, nos están diciendo que les vamos a dar algunos insumos de la canasta de operación más baratos de lo que actualmente tienen. Por ejemplo, hablamos de llantas, hablamos de aceites, hablamos de accesorios, pero el transportista nos ha dicho en este proceso de socialización de que esa no es la solución que requiere el transporte, porque lo que utilizamos diariamente es el combustible y el precio del combustible sigue subiendo gradualmente. Le preocupa esto al sector de la transportación porque desde que inició este famoso decreto de las bandas y techos, el transporte sigue operando con las mismas medidas económicas anteriores en cuanto a su pasaje, a su tarifa, Napoleón, a su flete. Pero lo cierto es que el gobierno, con esta propuesta diferenciada de focalización para el transporte público y compensaciones para el transporte comercial, para utilizar la terminología oficialista, los está dividiendo, porque los primeros están satisfechos con la propuesta y los segundos dicen, no, esto a mí no me conviene.
Bueno, el gobierno nos entregó la propuesta y nosotros lo dijimos al primer mandatario cuando nos pedía que lleguemos a cerrar el acuerdo. Le habíamos manifestado toda la comisión, porque en esto hay que reiterar, Lenin, la comisión está conformada por 5 dirigentes que lo único que estamos haciendo es cumplir un mandato de nuestros representados que nos mandaron a tratar temas como focalización, renegociación de créditos, el tema de las vacunas y la ley de tránsito que pedíamos se sancione. Los 2 últimos están consumados. La comisión receptó la propuesta y le indicamos al gobierno nacional que esta propuesta iba a ser socializada con nuestras bases, con nuestra gente, con nuestros compañeros. Y hasta el momento lo que hemos recibido de todos nuestros compañeros es el rechazo al tema de las compensaciones, que puede encajar, sí, bienvenido sea esa propuesta, pero siempre y cuando se considere como prioridad número 1 para todo el transporte ecuatoriano la focalización. Porque mire usted, ¿Qué pasó con el tema de la renegociación de los créditos, que se dijo que era un aspecto fundamental para los transportistas? Finalmente, ¿cuál es la propuesta que les está haciendo el gobierno? Bueno, el presidente de la República se comprometió, lo dijo a la comisión, que ha dispuesto que se asigne inicialmente $50 millones a través de la CONAFIC para que puedan algunas cooperativas de ahorro y crédito renegociar las deudas de la transportación ecuatoriana. Mire usted lo que está pasando en Guayaquil, el transporte urbano. Yo estuve presente en una asamblea nacional de transportistas urbanos de Guayaquil. La situación es demasiadamente crítica. Ciertas cooperativas de ahorro y crédito les obligaron a renegociar sus créditos hasta el año 2033, en donde un capital de deuda inicial de $70 o $90.000 se ha convertido en intereses de más de $120.000. La semana anterior, un prestante dirigente del transporte urbano como Ricardo Nofre encabezaba un reclamo por parte de compañeros que se concentraron para defender sus unidades que les estaban arrancando de sus manos el esfuerzo de toda una vida. He escuchado el lamento de mujeres que se hicieron cargo de esa unidad porque sus esposos fallecieron con COVID, pidiendo por favor auxilio. Y en esto el gobierno ha sido sensible. Nosotros cuando llegamos a la mesa, Lenin, le dijimos al señor presidente, y reitero la postura nuestra, el diálogo para nosotros es la herramienta para salir adelante en este dilema del combustible. Queremos soluciones. Sí, nos están ofreciendo y nos ofreció el presidente $50 millones para empezar a renegociar esta deuda de los compañeros que están con crisis económica en la banca y en las cooperativas de ahorro y crédito. Inclusive el día de mañana se tiene previsto realizar una reunión en la ciudad de Cuenca con el ministro de Transporte, los directivos de alguna cooperativa de ahorro y crédito y algún funcionario de la Superintendencia de Bancos para ya empezar a canalizar ese proceso de renegociación de crédito. En relación al tema de la focalización, hay una nueva reunión prevista para este miércoles 20 de octubre. Durante el fin de semana continuaron los diálogos con algunos sectores. ¿Se registraron avances? Bueno, hemos estado receptando los criterios de muchos sectores de la transportación. Han habido pronunciamientos respetables ya por cada una de las organizaciones provinciales, porque usted entenderá, Lenin, somos más de 400.000 transportistas ecuatorianos agrupados en 7 federaciones nacionales. De ahí tenemos un sinnúmero de organizaciones que son uniones provinciales, cantonales, federaciones, pero lamentablemente también existe ciertos sectores que en el afán de un protagonismo para determinada persona lanzan criterios y se han vertido de que a lo mejor la comisión ya ha firmado acuerdos con el gobierno. Eso es totalmente falso, no hay ningún acuerdo. Hemos dialogado con el presidente sobre la mesa, con todas las cosas transparentes y claras, y esperamos transmitirle al presidente, si hay la reunión esta semana, cuál es el sentir de la transportación. Yo creo que el presidente nos ha invitado a este gobierno del encuentro, al diálogo, y nosotros siempre en el ejercicio de nuestra dirigencia hemos caminado por ese sendero. Yo creo que el diálogo es el único camino. ¿Van a dialogar eternamente? No, yo creo, inclusive lo hemos expresado, ya hemos transitado el tiempo suficiente. Se nos dijo que hasta finales de agosto estaría concluido la focalización. Se comprometieron a contratar un consultor internacional que implemente el sistema tecnológico de la focalización y esperamos que aquello ya esté definido. Consecuentemente, nosotros creemos que es el momento en que el gobierno ya tiene que cerrar el capítulo de la focalización y decirnos a los transportistas, esta es la propuesta, tomando como bandera la focalización para todas las
modalidades del transporte, que es claro lo que nosotros de manera altiva venimos solicitando. Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias.